Amigos de Conceso y Corazón, bienvenidos a su programa. Bienvenidos amigos de Cadena Político y de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar acerca de un libro que tuve la oportunidad de tener en mis manos en esta semana. Un libro maravilloso acerca de un tema que me fascina, que es el tema de la conciencia. De dónde viene, de cómo surge, de cómo se manifiesta. Este libro fue escrito por el gran Jacobo Grinberg Silverbaum, un neurocientífico mexicano del cual ya hemos tenido la oportunidad de hablar en este programa, pero que hoy me encantará entrar en una teoría pues para mí revolucionaria. Y esto lo digo porque Jacobo de una manera muy avanzada a su tiempo pudo describir que el futuro de la conciencia como la conocemos actualmente iba a tender a la unificación. En este libro maravilloso, Grinberg trata de dar una homogeneidad, una especie de una concatenación entre dos posturas totalmente disímbolas. La postura científica y la postura holística, acerca de la conciencia y de la perspectiva de la misma, en una intención de hacer un ensamble entre las dos y poderse complementar. Lo hace a través de una revisión muy minuciosa entre lo que significa la iluminación para las distintas culturas a lo largo de la humanidad, de lo que es la iluminación, el éxtasis, imagínense, de San Juan de la Cruz, lo que experimentaban los iluminados verdaderamente. El libro comienza de una manera muy peculiar. Menciona una especie de experimento científico, por decirlo así, que llevó a cabo en una escuela situada aquí en Toluca, Estado de México, en el Instituto Torres Quintero. Era el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en la década de los finales de los 80s, principios de los 90s, cuando Jacobo Grinberg habló con las autoridades de esta institución y convenció a los directores y a los maestros de poder tener una visión diferente de educación para sus hijos. Eligió para esto a los alumnos entre 10 y 11 años. Se dio cuenta que en este instituto se podía seleccionar a una serie de alumnos que tuvieran ciertas peculiaridades. Cada uno de ellos era un ávido lector, habiendo leído casi 500 libros cada uno de ellos. Y aparte con un interés peculiar por la ciencia, por abrirse a nuevas directrices de mente. Jacobo habló con ellos, con los maestros y con los alumnos, y los invitó a abrir su mente, a expandirla. Les pidió que trataran de retarse unos a otros, que no hubiera un elemento de autoridad firme, sino que fuera un poco más flexible el asunto. Y de esta manera los alumnos pudieran de alguna manera sobrepasar a lo que decían los mismos profesores. Jacobo entonces les dijo que el plan era hacer una especie de introspección, una meditación, imaginen ustedes, con el solo relajar el estado de alerta. Y de esa manera les pedía a los alumnos que se fijaran en su respiración, que se fijaran en su interior, pero que cada vez así los iba llevando de una manera didáctica para que ellos pudieran concentrarse y lograr algo que Jacobo describe como la visión extraocular. Esta visión ya se describe en la humanidad desde hace mucho tiempo. Se habla de que esta visión se encontraba alojada en la glándula pineal, en donde se encuentra el tercer ojo, y donde los místicos hablan que se encuentra el sexto chakra. Por eso cuando dicen te vamos a abrir tu tercer ojo, lo que hablan es de esta glándula pineal. Esta glándula tiene la peculiaridad de que más o menos en la pubertad, en eso de los 14 a 16 años, se calcifica. Los místicos creen que en esa glándula se encuentra la intuición, lo que te permite predecir ciertas circunstancias de tu vida y anticiparte a los hechos. Se cree que es a los 14, a los 15 años se calcifica porque el ser humano deja de soñar cuando entra a la adolescencia, deja de imaginar, pierde esa capacidad de poder predecir. Y es entonces cuando, según insisto, la ciencia alternativa dice que la glándula se calcifica. Pero lo que bien es cierto es que esto sucede y la glándula tiene una función básicamente biorregulatoria.
secreta una hormona que se llama melatonina que ayuda al ciclo circadiano a que te mantengas despierto por las mañanas y puedas dormir por la noche. Pero también se cree que está conectada con el sistema reticular activador, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Este sistema que te permite abrir tu subconsciente, entrar a la programación cerebral y de esa manera poder adquirir un nuevo hábito o un nuevo comportamiento. Pues es aquí donde Jacobo Grinberg hablaba que podían entrar estos niños al subconsciente y de esa manera tener una percepción de la realidad distinta a lo que tenemos. Logró portentos. Cada uno de los niños, aproximadamente 20 o 30 niños, logró todos en algunos grados poder tener experiencias que se pueden considerar místicas. Algunos de ellos podían ver el planeta desde el exterior, pero algunos otros iban incluso a galaxias lejanas. Otros podían hablar o ver lo que había en sus casas, o incluso otros podían ver lo que pensaban sus compañeros. Podían de alguna manera salir de sus cuerpos y rebasar esta cárcel corporal. También Jacobo les decía que podían curar sus propios cuerpos y entrar en el metabolismo del mismo, y así lo lograron varios de ellos. Jacobo también trató de convencer a los profesores de que se involucraran en esta forma de meditación o de aprendizaje, pero logró resultados muy pobres. Jacobo mencionaba que tal vez la evolución cerebral de estas personas, al tener ya más sustentado un ego, no les permitía entrar a ese subconsciente con tal facilidad, no les permitía pues creer y de esa manera trascender. Jacobo hace esta narración de estos periplos involucrando también aspectos muy personales de su vida. Nos dice que, por ejemplo, en una búsqueda introspectiva, terminó en la península de Yucatán, donde conoció a un hombre místico llamado Panchito. Él refiere cómo tenían una conexión tan especial y es verdaderamente portentoso el ver la manera de pensar de Jacobo y cómo su mente trascendía una visión occidental de la realidad. Él decía que podía tener una conexión desde que llegaba al aeropuerto. Es más, desde la Ciudad de México, él sentía una interconexión con este chamán maya. Al llegar ahí, él relata una serie de vericuetos que tuvo al estar en presencia de él y cómo este hombre sabio le decía que la realidad trascendía a lo físico, trascendía a lo que podíamos ver. Él hablaba de que te tenías que conectar con el origen, con la presencia divina. Jacobo refiere cómo aprendió de él y de muchos otros chamanes la posibilidad de la apertura hacia otros campos, a cómo unificar lo sagrado, lo holístico, con la ciencia más férrea. Finalmente, las conclusiones de Panchito en esta participación en el Colegio Torres Quintero es el que la educación debería de transformarse, no una educación rígida y sesgada, sino una educación que te permita ver el potencial real del cerebro al que puedes adquirir, a poder entrar a tu subconsciente, al poder transformarlo y volverlo y moldearlo a la realidad que tú quieras experimentar, a ver que no estás confinado en estas paredes corporales, a que somos algo más. De ahí pasa a capítulos completamente distintos. Jacobo habla entonces de lo que es la realidad. Jacobo Grinberg era un neurólogo y un neurocientífico, pero también era un neurofisiólogo, alguien que se dedicaba a explicar el funcionamiento cerebral. Él creía en un neuroalgoritmo. ¿Qué es esto? Lo explico. La realidad sabemos que se produce en el cerebro. El cerebro es un intérprete de la realidad. Pero ¿esto cómo se hace? El cerebro capta fotones de luz. Lo que nosotros observamos como objetos sólidos son solamente haces de luz, pequeños fotones, pequeñas partículas que impactan con la retina. Jacobo decía que ahí se formaba un elemento convergente, como un cono, en donde al concluir en un solo fotorreceptor o en un solo punto, de ahí se transmitía en señales neuroeléctricas que pasaban a la corteza cerebral, donde
aderezadas de pensamientos, recuerdos, experiencias previas, tú hacías una interconexión, un maridaje y generabas una realidad final. Pero al ver esto, Jacobo entendía que la realidad puede ser percibida por todos de una diferente manera. Porque a pesar de que todos captamos los mismos fotones que impactan nuestra retina, todos vamos a tener recuerdos y experiencias previas en nuestra corteza cerebral que van a hacer que la realidad resultante sea de una u otra manera. Piénsalo así. ¿Cómo estás interpretando lo que yo te estoy diciendo? De una manera tal vez jocosa, tal vez intrigante, tal vez crítica, pero ninguno vamos a tener una opinión exacta de lo que yo estoy diciendo y de lo que tú vas a percibir. La experiencia es individual e irrepetible. Nadie puede tener jamás las sensaciones que tú vas a experimentar. Y eso tiene un problema, porque entonces la realidad no es una realidad per se, es una serie de interpretaciones. Y Jacobo aquí hace una analogía con la mecánica cuántica. Interesante cómo alguien podía tener esa percepción sin tener fundamentos de física avanzada. Pues Jacobo lo hacía y nos decía que la mecánica cuántica, lo que refiere la física de lo más pequeño, menciona que la realidad está formada por algo que se llama campo cuántico, una especie de nube de electrones, protones, neutrones, que en elementos más finos son un espectro de probabilidades que en contacto con un observador genera la realidad. Y esto lo resolvió en el experimento de Schrödinger, en el experimento de la doble rendija. Se nos dice cómo se crea la probabilidad de que la realidad se comporte como una onda o como una partícula. Es el colapso de la realidad. Pues muy similar es lo que sucede en el cerebro. Al nosotros impactar fotones, lo que hacemos es una construcción en base a la conciencia a generar lo que nosotros comprendemos como realidad. Y sin embargo, la realidad es distinta para todos. Y Jacobo pasa en otro capítulo a hablar de la iluminación en la historia. ¿Por qué? Porque Jacobo creía que la conciencia, al igual que nuestro cerebro, ha ido evolucionando a través del tiempo. Jacobo decía que los elementos más pequeños, como una especie de cerebro reptiliano de la neurobiología de los estratos reptilianos, mamíferos y neocórtex, hablaba que la conciencia tenía ese mismo camino, elementos muy básicos que podían generar una captación de la realidad muy simple, como por ejemplo una bacteria o un virus. Él decía que ya esos elementos ya tenían cierta capacidad de interpretar la realidad, pero esa conciencia fue evolucionando, al igual que la humanidad fue evolucionando, para emerger ya en mamíferos más avanzados que pudiesen tener sentimientos que generaran una percepción diferente de la realidad. Pudieras tener tus expectativas. Al tú saber que tienes un lago, tú podrías desear volver a él. Un reptil no tiene esa capacidad, él vive en el presente todo el tiempo, pero un mamífero ya puede idear lo que va a hacer, cómo va a atacar, cómo puede almacenar. Y eso, decía Jacobo, que ya era una evolución de la conciencia, para llegar a donde nos encontramos ahora, en una conciencia que puede predecir el futuro, que puede hacer viajes al pasado, para construir una realidad mucho más avanzada, que te permita pues idear un edificio, construir una pirámide, viajar al espacio. Eso no lo hacen los mamíferos inferiores, lo hace un elemento de conciencia avanzado, un elemento evolutivo. Pero Jacobo soñaba en algo más. Creía que la conciencia tenía que evolucionar. ¿Y eso cómo se lograba? Serenando la mente. Es tanto el bullicio neuronal que tenemos tú y yo en el día a día
de estar pensando en tus problemas diarios, en tus deudas, en la enfermedad de un familiar, en lo que tú quieras, o bien en lo que va a suceder en un futuro alternativo que tú no puedes acceder a él, que la conciencia se enturba, no vives en el presente. Jacobo decía que al evolucionar tu conciencia era al serenarla, que te permitiera experimentar la realidad como efectivamente es, como lo habla la mecánica cuántica, una captación de imágenes unidas a través de un tejido cerebral que te hace experimentar una realidad. Esta realidad per se no existe, es una construcción, pero una construcción que tú puedes ver de una manera positiva o negativa y de esa manera tener una percepción pacífica o terrible. Jacobo entonces busca en la historia la percepción de la realidad a través del tiempo y se va hasta la cábala de los judíos, pasando por el cristianismo, por el taoísmo, por el hinduismo. Jacobo incluso propone o teoriza que el mismo Cristo era una persona que habiendo comprendido estos elementos tan complejos, esta realidad de la que hablo, este entender que somos una unidad y no una separación, él creía de esta manera que podía alterar la realidad y de esa manera hacer los portentos y los milagros de los que se describen en la Biblia. Y así habla también como el hinduismo habla de este circuito que nunca termina, este samsara o esta iluminación. Para él la iluminación es un crecimiento de la conciencia sostenido que te permite experimentar la conciencia de unidad. Jacobo ya coquetea aquí con su teoría sintérgica. La teoría sintérgica habla de una unidad de la síntesis energética. Él consideraba que toda la realidad se componía en algo llamado la latiz, que él hacía una analogía, un anacronismo con el campo cuántico del que habla la teoría de física de partículas. Él hablaba que el cerebro, al interactuar con esta latiz, con esta celosía, el cerebro creaba un modelo persistente y congruente de la realidad y hacía una sucesión de eventos basados en la segunda ley de la termodinámica, porque el tiempo surge por la tendencia que tiene la segunda ley de la termodinámica a generar el cambio perpetuo, de construir una realidad de futuro, de construir el mismo tiempo. Él ya habla, Jacobo, de que el tiempo no existe, que es un fenómeno emergente de la realidad cerebral, de cómo nosotros captamos la realidad. Él habla también aquí de los chamanes con los que tuvo la percepción de esto. Y lo hace también de una manera muy íntima, porque él habla de una crisis emocional que experimentó en los 80s y que lo hizo viajar a la India y ahí a conocer gente de espíritu elevado, gente que le permitió conocer al yo sin el yo, a fluir sin el yo. Él habla de que aprende a hacer una introspección tal que niega la percepción que él tenía de la realidad y le permite situarse en lo que él habla una conciencia de unidad. Un lugar en donde no existe el tiempo y donde no hay una separación real entre tú y yo. Porque al final él habla de que si somos partículas, si somos energías, todos coincidimos en el mismo origen, todos somos todo. Él hablaba que al pensar de esta manera se generaba una emoción de amor, de compañerismo, de integridad, de empatía. Porque al pensar que tú formas parte de un todo, no ves separación donde normalmente la hay. No hay fronteras, no hay egregores, no hay clasificación cerebral. En uno de los capítulos habla de una teoría que se llama teoría Gaia de la realidad. La Gaia es la tierra, es la diosa sagrada, la creadora para los griegos, el todo. Él hablaba de que los experimentos que llevaba a cabo en su laboratorio en la UNAM
colocaba a dos personas en estructuras completamente aisladas y solamente a través de la meditación e intentando conectar con la otra mente receptora, pudo darse cuenta que no había como tal una transferencia real de información, que se llegaba a una matriz en donde la información fluía en toda la realidad. Él lo probó en estos experimentos y hablaba que esto se podía potencializar hasta crear una conciencia de tierra, de planeta, en donde entendiéramos que nosotros no llegamos a esta tierra, emergimos de ella. Somos parte también de este planeta y lo estamos destruyendo. Él hablaba que al entender que las conciencias están interconectadas, entenderíamos que el planeta es nuestro hogar y que de esa manera no tenemos posibilidad de destruirlo, tenemos que cuidarlo. Jacobo desaparece en la Ciudad de México en 1994, haciendo una expansión de este experimento del que les hablo y tratando de hacer una interconexión intercontinental. Él estaba haciendo los arreglos para hacer una meditación que pudiera conectar dos mentes en la Ciudad de México y en la India. Imagínense. Pero fue en ese día en donde al abordar el avión, o no sabemos si lo aborda o no, Jacobo desaparece para nunca más. Jacobo está muerto, vivo, no lo sabremos, pero nos deja esta visión del mundo, esta visión en donde todos estamos conectados con todos, donde somos una unidad que fluye a través del tiempo, pero sobre todo donde te dice que estás destinado a evolucionar, a percibir la realidad de una manera distinta y a comprender que solamente existe el presente, el hoy, no hay nada más. El cerebro solamente es un almacenador de datos, un recolector y un intérprete de la realidad, pero tú eres ese libre albedrío que emerge desde esta conciencia mística, desde esta conciencia incorpórea, de esta otredad, de esta presencia que te permite saber que tú eres el capitán de tu barco, el dueño de tu existencia y el conformador de tu realidad. Jacobo nos deja esta experiencia de vida. Me siento orgulloso de conocer a un científico 100% mexicano que se adelantó a los grandes conocedores de la conciencia contemporánea, como Donald Hoffman, Giulio Tononi, quien en su teoría de la qualia habla ya de la conciencia unificada, de cómo hay estratos de conciencia, de cómo hay un panpsiquismo, una conciencia general que Jacobo describió 20 o 30 años antes, que Jacobo podía ver y lo describió de una manera tan precisa, de una manera neurocientífica que asombra. Jacobo, creo yo, fue una persona que llegó al inconsciente colectivo, que llegó a la iluminación, que llegó a la trascendencia, al éxtasis, que tal vez, como San José de Cupertino, que volaba en las catedrales, Jacobo no desapareció, regresó, se reintegró a esa matrix, a esa conciencia total, a esa conciencia de unidad. Yo veo a un Jacobo feliz, yo veo a un Jacobo pleno, un Jacobo que siguió sus ideales, porque al conocer su lectura ves la faceta íntima de Jacobo, Jacobo el hombre, Jacobo el que sufría como tú y como yo, que tenía penas, que tenía tristezas, que tenía depresión, pero que buscaba una solución y una trascendencia de vida, que creía ciegamente en sus postulados. Y como decía el grande Waldorf Emerson, solamente en la conciencia de los genios vemos una vez más nuestras percepciones descartadas. Tú y yo tenemos la posibilidad de la genialidad. No renunciemos a ella. Tenemos que centrarnos en nuestros sueños y seguirlos. Y como Jacobo, encontrar esa fusión que nos permita una vez más saber que somos un todo,
una Gaia, un planeta. Pues muchas gracias por estar nuevamente en Conceso y Corazón. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho que me escuchen, que me permitan transmitir lo que yo creo, basado en mucho de ciencia, pero mucho más también en corazón. Porque recuerden, lo verdaderamente importante no es posible verlo con los ojos, solamente es a través del corazón. Gracias.